se está discutiendo la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva va a seguir existiendo. Ahorita tenemos un catálogo de delitos. Si tú eres imputado por ese simple hecho, de forma directa y sin discusión, te toca prisión preventiva oficiosa, que la prisión preventiva va a continuar, pero que la misma tiene que estar justificada ante un juez de control. Afortunadamente en este país hay muchísimas imputaciones de carácter falso. No importa que esa persona demuestre incluso el día de mañana su inocencia, todo el proceso lo va a tener que llevar en la prisión. Yo en este caso estoy a favor de que no exista la figura de la prisión preventiva oficiosa, porque me ha tocado muchísimos casos donde te hacen una imputación por un delito grave, aunque seas inocente, y por ese simple hecho tu proceso lo vas a tener que llevar forzosamente en prisión. Desafortunadamente sí, recordemos que Rafael Caro Quintero salió por un amparo, que uno de los que desaparecieron a los 43 lo iban a dejar en libertad porque le iban a conceder un amparo, cuando existe la capacidad económica y de conocidos y de influencia que le pudiese conceder una libertad y que posteriormente lo terminábamos viendo en un país como Israel. Pero el problema es que en México no se prioriza la justicia. Hay cientos de personas que están en la cárcel y que siguen por este mecanismo, cuando cualquier medio de comunicación se presta para la simulación y él lo presenta como un hecho en vivo, y eso como tal es un delito. Carlos Loret se prestó sabiendo él que era un montaje. Por el rating no le importó. Al ser personajes públicos, tanto el señor Serrano como el señor Gómez, nos ordenaron que no hiciéramos comentarios de carácter público. El mejor golfista de la 4T, le doy la bienvenida al licenciado César Gutiérrez Priego, abogado, que se encuentra aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. César, buenas tardes, ¿cómo te va? Al contrario, Manuel, un placer estar contigo, y sí, aunque se enojen los chairos, también jugamos golf. Oye, querido César, hay muchos temas que están dentro del ambiente jurídico en estos momentos. Primero, la prisión preventiva. El presidente López Obrador y su gobierno han enviado, incluso a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, una postura para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no sea eliminado la figura de la prisión preventiva. Esto debido a que aquellos que tengan el potencial, el poder adquisitivo, el influyentismo u otras fuerzas de índole social o políticas podrían fugarse y en su defecto ya no enfrentar a la justicia. La contraparte de esto es Lili Telles, que dice que es mejor tener a un culpable afuera, en la sociedad libre, que a un inocente preso. ¿Por qué es importante la figura de la prisión preventiva? Y de entrada me gustaría conocer tu posicionamiento. ¿Es necesaria la figura de la prisión preventiva en nuestro sistema jurídico? Lo que pasa es que hay que entender algo. No se está discutiendo la prisión preventiva como tal, se está discutiendo la prisión preventiva oficiosa. A ver, vamos a explicar un poquito a la gente y trataremos de hacerlo lo menos complicado porque los abogados tendemos a hacer como que mucho rollo. La prisión preventiva va a seguir existiendo. Lo que el gobierno quiere o solicita de alguna forma es que siga existiendo la prisión preventiva oficiosa, y lo que algunas voces dentro del ambiente jurídico e incluso la Suprema Corte de Justicia lo que mencionan es que la figura de la prisión preventiva oficiosa puede ser incluso inconstitucional y que aparte va contrario a lo que son los tratados internacionales que México ha asignado en materia de derechos humanos. Para que la gente lo pueda entender, ahorita tenemos un catálogo de delitos que, de acuerdo al artículo 19 constitucional, si tú eres imputado, o sea, ni siquiera es que te demuestren que tú hayas cometido un delito, si tú eres imputado por alguno de esos preceptos o esos delitos que vienen catalogados en ese catálogo de delitos del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, por ese simple hecho, un juez no puede analizar ni siquiera cuál va a ser la modalidad en la que tú vas a llevar a cabo el proceso penal. De forma directa y sin discusión, te toca prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la discusión? Que la prisión preventiva va a continuar, va a existir, pero que la misma tiene que estar justificada ante un juez de control, ya sea del fuero común o del fuero federal. ¿Por qué es así? Porque por el hecho de que te imputen, y desafortunadamente en este país hay muchísimas imputaciones de carácter falso, si a ti te acusan, cualquier persona comete o tiene la mala fortuna de ser acusado por un delito de esos que vienen mencionados en el artículo 19 constitucional, no importa que esa persona demuestre incluso el día de mañana su inocencia,
todo el proceso lo va a tener que llevar en la prisión, porque de oficio o de forma obligatoria le toca prisión. Lo que se busca o lo que quiere la Suprema Corte es que ante un juez de control se expongan los motivos de la imputación que se le está realizando a una persona y cuál sería la medida cautelar para que esta persona se le obligue y se garantice que se presente ante un juez a llevar a cabo su juicio. Y entonces sí podría seguir existiendo, o sea, va a seguir existiendo la prisión preventiva, nada más que sería justificada porque no habría la forma de garantizar que esa persona se presentara a juicio. Esa es la gran diferencia que hay ahorita en la discusión, pero la prisión preventiva va a seguir existiendo, nada más que se pide que no sea oficiosa, sino que sea justificada cuando no se tengan los elementos ni las medidas cautelares para obligar a que la gente se presente ante un juez. Tú me preguntas a mí mi postura personal. Yo en este caso estoy a favor de que no exista la figura de la prisión preventiva oficiosa, porque me ha tocado muchísimos casos de clientes, incluso en lo personal, donde te hacen una imputación por un delito grave, aunque seas inocente, y por ese simple hecho, no importa que tú puedas demostrar que no cometiste el delito, tu proceso lo vas a tener que llevar forzosamente en prisión. Y creo que sí es una aberración. Lo que sí creo es que necesitamos tener mejores controles judiciales. ¿Para qué? Para garantizar que la gente se presente a cumplir con lo que son las obligaciones ante un tribunal. Oye, el presidente López Obrador, César, decía que si seguía así el asunto y la Suprema Corte tomase la decisión de la cual él estaba en contra, decía que no lo catalogaran como cómplice. Y decía él, en un escenario de que cuando agarren a uno de cuello blanco y lo dejen libre, que no le echen la culpa. O sea, la visión del presidente López Obrador en torno a este asunto es agarrar a políticos machuchones, a empresarios corruptos. O sea, me imagino que va por ese estilo, ¿no? A criminales de élite que están dentro de la clase política. Y pues no me explico de otra forma la declaración que da el día de hoy. ¿Tú coincides en que este escenario se podría dar, de que en efecto podría ser algún beneficio para políticos corruptos, para no sé, prominentes personajes de la sociedad que pues cometan un delito y que en efecto luego puedan salir libres? Desafortunadamente sí, porque aparte nuestra historia nos lo ha enseñado. A ver, ejemplos claros hay muchísimos. Recordemos que Rafael Caro Quintero salió por un amparo que le concede un tribunal de forma ilegal. Recordemos incluso que uno de los que desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa lo iban a dejar en libertad porque le iban a conceder un amparo, ¿no? Recordemos que si no existiera esta figura de la prisión preventiva oficiosa, pues a lo mejor muchos de los políticos que vemos ahorita que están siendo procesados, a lo mejor no lo estarían. ¿Por qué? Porque entiendo la preocupación, ¿no? Cuando existe la capacidad económica y de recursos, así como de conocidos y de influencias, se podría prestar a que alguna persona que tuviera ese poder adquisitivo y ese poder de contactos se le pudiese conceder una prisión, una libertad para que vaya a supuestamente por medio de diferentes medidas cautelares a presentarse ante un juzgado federal y que posteriormente lo terminábamos viendo en un país como Israel, ¿no? Donde hemos visto que ha tenido muchísimas complicaciones el poder traer a Tomás Herón porque el gobierno israelita lo está protegiendo. Esa es la realidad, ¿no? Y cuando después tú ves que hay una situación en donde la comunidad judía en México es de suma importancia y que a lo mejor esos niveles que llegó a construir alguna persona se podían replicar en otros aspectos, pues sí, desafortunadamente creo que esa parte del presidente la entiendo. Pero el problema viene aquí. Yo entiendo esos casos de excepción, ¿no? Pero el problema es que en México no se prioriza la justicia sobre la legalidad. Y le voy a explicar rápidamente a la gente. Copiamos un sistema anglosajón como el de los Estados Unidos, donde lo que quisimos fue que se le diera celeridad a los casos, aunque no lo crean, sí es muchísimo más rápido este nuevo sistema que el anterior, donde los jueces de forma personal y directa conocen todos los asuntos, cosa contrario en los sistemas anteriores donde la gente nunca veía al juez y todas las audiencias se desahogaban con los secretarios de acuerdos. ¿Dónde viene la problemática? Que ese sistema está creado para que la justicia esté por encima de la legalidad, porque se supone que un grupo de ciudadanos
electan por medio de un jurado son los que terminarán decidiendo si una persona es culpable o inocente. Y en México, al no tener un jurado, lo que hicimos fue que no se aplica la justicia, sino que vamos por la legalidad. Por si bien es cierto, también hay juez en Estados Unidos, el juez es único y exclusivamente para que se lleve a cabo el proceso de legalidad por medio de las partes. Y aquí, cuando tú vas con un juez, los jueces te pueden decir que es muy injusta la situación, pero desafortunadamente está aplicada la legalidad. Y un ejemplo muy claro es el pacto de anatocismo, que es cobrar intereses sobre los intereses, que es injusto, inmoral, pero desafortunadamente en México es legal. Por eso creo que la figura como tal sí termina perjudicando a muchísimas personas. Hay cientos de personas que están en la cárcel porque no han tenido la posibilidad de tener una defensa adecuada. Muchísimos abogados siguen escapando a la gente porque no conocen este nuevo sistema adversarial y entonces en vez de hacer el trabajo de forma correcta, nada más terminan haciendo puras tonterías. Los jueces se molestan y hay muchísimas personas que ni siquiera deberían estar en prisión y que siguen por este mecanismo. Y un ejemplo, por ejemplo, ahorita es Jesús Murillo Caram. Jesús Murillo Caram se encuentra en prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República demostró que había un gran riesgo de fuga y que, de acuerdo a las capacidades económicas y a las capacidades de contactos que tenía el señor, se solicitaba que el juez concediera la prisión preventiva justificada, misma que la concedió. ¿Cuál es el problema? Que sí, en eso sí coincido con el presidente, no todos los casos serán los mismos, porque imagínate, esto porque fue un caso mediático. ¿Cuántos te gusta que por ahí pudiesen existir que no nos enteramos y que personas de alto perfil van a terminar estando en la calle y que el día de mañana, no importa la medida cautelar que le hayas puesto, no se van a presentar ante un juez y van a extraerse de la acción de la justicia? Correcto. Sí, es un montón de casos y muchos de ellos sin contabilizar o de los cuales no se tienen registro. Permíteme cambiar de tema, César. Veo que hay un sujeto que dice que una serie de Netflix no es un elemento de prueba. No vale la pena mencionarlo para no darle fama a Pedro Ferriz-Hijar, pero te acusa en Twitter de no porque tú comentaste sobre el tema del más reciente documental de Netflix en torno a Israel Vallarta y Florence Cassés y de cómo hubo un contubernio entre los medios de comunicación y el gobierno federal de ese entonces a través de la AFI para crear un montaje. Y ahí cayeron un montón de bots porque no les puedes tocar ni a Felipe Calderón ni a Genaro García Luna en torno a este tema. Y tú le contestas, caray, el mismo Carlos Loret acepta que fue un montaje y por ende un delito. Se me olvida que no eres abogado y solo te dices periodista. Bueno, cuando te conviene, cuando no te manejas de acuerdo al guión que te dan tus patrones. Pues nomás tiene 2,481 likes ese tweet, así que yo me imagino, estimado César, que algo o mucho de relevancia tiene tu opinión en el debate público. ¿Por qué existe un delito en torno al tema del montaje que condujo en ese día Carlos Loret de Mola y en coordinación con la AFI de Genaro García Luna de ese tiempo, César, en el montaje? Mira, tienes que recordar algo, ¿no? Y es lo que yo le explicaba a la gente, cuando cualquier medio de comunicación se presta para la simulación de un hecho o de un acto supuestamente con apariencia de delito, sabiendo, porque él lo da como, él no lo maneja jamás como una recreación, él lo maneja como que en ese momento en específico están deteniendo a un grupo de secuestradores, sacan a Florence Cassés, sacan a Israel Vallarta, incluso en el mismo video vemos como Cárdenas Palominos lo está golpeando y él lo presenta como un hecho en vivo y eso como tal es un delito, porque esa simulación es una simulación de la autoridad que aparte como tal, Carlos Loret se prestó para publicitarla a nivel nacional e internacional, sabiendo él que era un montaje. Y eso es un delito. Porque toda aquella persona que se presta para que se haga la simulación de actos de investigación que no lo son como tal, se presta para cometer un delito. Y si ya a eso le sumamos como una retención ilegal por parte de la autoridad, que los tenían detenidos desde un día antes, donde pudimos ver que incluso ante las mismas cámaras están golpeando a este señor Vallarta, pues por supuesto que está cometiendo un delito y él participó a una sabienda. Él dice, es que yo no sabía que esto no era en vivo, yo no sabía que esto era una simulación.
Y tú hiciste una entrevista muy valiosa que tuve la oportunidad de ver, en donde 3 veces le dijeron: abusado, Carlos, esto es una simulación, te vas a meter en un problema. Hay una francesa, una ciudadana francesa, te puedes meter en un problema. Y aún así, por el rating, no le importó y él prefirió hacer su enlace en vivo sabiendo que era una simulación. Concretamente, ¿a Carlos Loret se le puede imputar alguna especie de delito, César? Sí, por supuesto, pero incluso el problema de la imputación del delito que le pudieran realizar a Carlos Loret como tal, ya prescribió. ¿Por qué? Porque acuérdate que las leyes estaban creadas para proteger a todo este grupo de individuos de las divinas castas, ¿no? Ya sea políticas, periodísticas, etcétera. Entonces, el transcurso del tiempo, la prescripción se da por el transcurso del tiempo. Una persona puede haber cometido un delito y como no puede quedar abierto para toda la vida porque sería violatorio de derechos humanos y del debido proceso, se tiene que poner un tiempo mínimo. Todos aquellos delitos que tienen penalidades menores a 3 años, entonces tienen que pasar cuando menos 3 años para que prescriban. Y todos los demás delitos tienen que pasar cuando menos la mitad del tiempo más un día para que puedan prescribir. En este caso, pues, por ejemplo, ya nada más por el tiempo que este señor Vallarta lleva en la cárcel, pues el delito ya prescribió como tal. ¿Por qué? Porque las autoridades en su momento, la realidad es que no les interesó hacer ninguna imputación porque siempre fue él copartícipe de todas las personas que estuvieron en el poder, porque realmente era él se dedicaba a la lectura de boletín, ¿no? Y como muchos, ¿no? Así como se lo dije a tu amigo Pedro Ferriz Hijar, pues obviamente lo que le digan sus patrones pues es de acuerdo al boletín que ellos querían manejar, y cada quien pone su mejor cara y pues mejor cobraba el que a lo mejor le da mejor lectura o mejor interpretación al boletín que le pasaban por parte del gobierno. Correcto. Pues estimado César, la verdad te agradezco mucho que nos acompañes en esta ocasión en Sin Máscaras para hablar del tema de la prisión preventiva oficiosa y la diferencia entre la justificada. Sirve mucho para el análisis y el debate público y sobre todo para el conocimiento de las audiencias, así como pues esta información de que en efecto se le podrían imputar delitos a Loret, pero el tema es la prescripción de los delitos. Estimado César, muchas gracias. ¿En dónde te podemos seguir en redes sociales? Sobre todo en Twitter, porque estoy seguro que soltarás uno que otro tuitazo más en este transcurso de semana. No, por supuesto. En Twitter estamos como @CésarGutiPri. La verdad es que andamos muy movidos. Hoy en la mañana andaba en Toluca, ahorita voy saliendo aquí de la Fiscalía de la Ciudad de México. Mañana tenemos audiencia en un juzgado del Fuero Común, en la tarde en un juzgado del Fuero Federal. El viernes tenemos otra audiencia. Entonces, bueno, para todos aquellos que luego se ponen a discutir conmigo en Twitter y después borran los tweets, ¿no? Pues les recuerdo nada más, a ver señores, cuando te vas a meter en un pleito, es hasta donde uno de los dos quede noqueado. Eso de andar borrando tweets y todo lo demás, ¿verdad? Niños, no se metan con sus adultos, ¿sí me explico? Por el amor de Dios. Entonces ya sabes que es un placer estar aquí contigo, mi querido Manuel, y aquí estamos a la orden cualquier cosa. Te mando un abrazo y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Oye, aprovechando tu presencia, si nos podrías platicar así rápidamente, brevemente, si hay alguna actualización sobre el caso del periodista Vicente Serrano contra el señor Héctor Suárez Gómez, quien lo violentó hace unos meses. ¿Ya hay algún avance en ese caso? Ya tenemos una primera audiencia, tendremos una segunda audiencia. La juez de control de procesos de la Ciudad de México nos solicitó que no habláramos del tema de forma pública para evitar cualquier situación que pudiera malinterpretarse. Entonces, por lo mismo, nada más explicarle a la gente que sí hemos ido avanzando, hemos seguido realizando el trabajo y por indicaciones del mismo Poder Judicial de la Ciudad de México, al ser personajes públicos, tanto el señor Serrano como el señor Gómez, nos pidieron de favor, más bien no nos pidieron de favor, nos ordenaron que no hiciéramos comentarios de carácter público respecto al desarrollo de las audiencias y cómo se estén llevando a cabo. Obviamente, en cuanto haya una resolución, estamos en posibilidades de poder explicarle a la gente, pero sí decirles que estamos haciendo el trabajo que tenemos que realizar. Excelente. Pues en ese caso te envío un fuerte abrazo, César, y estamos en contacto. Cuídate mucho. Al contrario, Manuel, otro de vuelta, cuídate. César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.